En Gálatas 5:22 nos dice: en cambio los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley no hay ley que condene estas cosas. Sabes, hoy quiero hablarte de un tema que le puse por título el carácter de Dios. Ahora, para entender este punto, cuando tú tienes un amigo, cuando tú tienes, no sé, un grupo de amigos, cierto programa, que lo ves mucho, que te relacionas mucho con ellos, quieras o no, la manera en la que ellos hablan, la manera en la que ellos actúan y el carácter de ellos se te va a pegar a ti. Si no te ha pasado a ti, a mí me pasa. Y yo soy muy dócil para hablar como habla la gente a la que veo en YouTube, para hablar como habla la gente con la que me junto. Soy muy dócil para tomar el carácter de ellos. Entonces, eso es lo que sucede si te apegas mucho a alguien. Pero ¿sabes qué increíble? Que la Biblia nos dice los frutos del Espíritu. Y en la Biblia, para hacerlo corto, te puedo dar muchos versículos acerca de esto para comprobarlo, pero en la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, en pocas palabras, lo que acá está diciendo es que el carácter de Dios, lo que es Dios, lo que tiene Dios, los frutos, lo que refleja Dios, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y sabes, por esa misma razón te dice acá, esos frutos del Espíritu pueden producirlos en tu vida. Pero ahora, para entender esto, dices, qué genial. Mira, podemos hablar de cada punto y darte un ejemplo, amor. Dice en Juan 3:16 que por el amor que tuvo Dios al mundo, Él mandó a su Hijo. Alegría. Dice en la Biblia que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Dios se alegra. Paz. Jesús dijo, la paz les dejo y la paz les doy. No es como la paz que da este mundo. O sea, hay una paz que viene de parte de Dios. Paciencia. Jesús tuvo paciencia con sus discípulos. Amabilidad. Jesús una vez le llegó la noticia que su primo, Juan el Bautista, lo habían decapitado, le habían cortado la cabeza. Él, al escuchar esa noticia, dice que se alejó al desierto, más o menos, pero que la gente lo siguió. Entonces dice que él, yo me imagino, cualquier persona, acuérdate que Jesús también era 100% humano y 100% Dios, yo me imagino que en su persona de repente quería tomar un momento para recordarlo, nomás para orar, pero dice que toda la gente se le amontonó por un lado porque lo siguió, y dice que él cuando los vio con ojos de misericordia, y después fue cuando los empezó a sanar y habló la palabra con ellos, porque él tenía amabilidad, tenía bondad, fidelidad, ni se diga. Él fue fiel a lo que el Padre dice. Todo lo que yo les hablo es por lo que el Padre me ha dicho que les habla. Y sabes una cosa, algo más fiel que puedo decir en la palabra, dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él así sea. En Él amén. La fidelidad de Dios, la humildad y el dominio propio. Jesús, antes de ir a la cruz, Él oraba y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, hazlo. Pero si no, Él no quería experimentar estar separado de Dios por causa del pecado que iba a pagar en esa cruz, pero Él tuvo el dominio propio de decir que se haga tu voluntad. ¿Sabes una cosa? Todas estas características de Dios, no, lo increíble no es conocerlo, aunque para mí fue lo nuevo, yo no me había dado cuenta que cuando habla el fruto del Espíritu es el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese carácter? Rápido. Para obtener un fruto de un árbol, primeramente tuvo que haber el árbol y antes del árbol tuvo que haber habido una semilla, una plantación. Cuando recibimos a Cristo, es como esa semilla que se planta en la tierra. Esa tierra es nuestro corazón. Si tú, en la Biblia dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Jesús. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado, porque Jesús no había ido a la cruz. Lo que está diciendo, una vez que Jesús fue a la cruz, el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando creemos en Él. Entonces, esa semilla es la salvación que viene a nosotros gracias a Cristo.
Pero esa semilla también se llama Espíritu Santo. Esa semilla que también llega a nuestro corazón se llama Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la cosa? Para que una semilla empiece a crecer, tú tienes que echarle agua, tienes que cuidarlo, tienes que echarle abono, no, tienes que empezar a cuidar esa semilla para que pueda crecer. En nuestra vida cuidamos esa semilla cuando pasamos en dificultades y buscamos a Dios. Cuando pasamos por problemas, la regamos y pedimos perdón, buscamos a Dios, leemos la Biblia. Esa se llama el proceso para empezar a crecer esa semilla. Entonces llega un punto en el que empieza a crecer un árbol. Ahora, el tiempo que te demore depende de qué tanto busques a Dios, a lo que yo creo. Hay gente que de repente su carácter es más dócil, ¿no? Son más fáciles para escuchar, son más fáciles. Yo tengo un carácter muy impulsivo, soy como tipo Pedro, ¿no? Que es muy impulsivo. A mí sí he batallado en cuanto a amabilidad, en cuanto a amor. Son cosas que sí fallo. Yo me metí mucho la ira muy rápido a mí. Entonces, esos frutos ese árbol empieza a crecer conforme a tu búsqueda. Por eso que dice que esos frutos producirán en tu vida. O sea, no es algo que sucede, no, así. Es algo que se produce con el tiempo. Entonces va produciendo hasta que sale un árbol. Y ese árbol, si no paras de empezar a buscar a Dios, si uno muestras tu carácter, pero buscas el carácter de Dios, salen frutos de ese árbol. Y esos frutos son los que acabamos de leer: gozo, amor, paz. ¿Y quién no solamente no quiere, quién no necesita esos frutos? ¿Quién no necesita tener el carácter de Dios en este mundo? ¿Quién no necesita el carácter de Dios en su matrimonio, en su ministerio, en su vida, en su escuela? Es impresionante lo que podemos tener. Ahora, te voy a dar un pilón. En México le dicen un pilón algo extra. Me he dado cuenta que leer la Biblia hace que tu fe crezca. Pero estudiar la Biblia hace que tu fe sea probada. ¿Sabes? Ahorita lo que acabo de decir, el carácter de Dios, teológicamente creo que no se puede decir. Como que tú no puedes afirmar cómo es el carácter de Dios, creo. Y mientras más vas buscando en la Biblia, me he dado cuenta que, por ejemplo, si alguien me hubiera preguntado hace unas semanas atrás, hey, ¿cómo le puedo hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo? Mi respuesta hubiera sido, hey, pues cree que lo puede hacer. Y no, ora, pídele a Dios, tú lléname, tú lo puedes hacer. Pero ahora cuando empiezo a leer sobre el Espíritu Santo, te podría decir este versículo, Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo significa, y por producto de hacer eso, yo le pediré al Padre y Él te dará al Espíritu Santo. Entonces yo le diría ahora, ¿sabes qué? Tú tienes primero que amarlo a Él sobre todas las cosas. Y no tienes que obedecer sus mandamientos. Obedece todo lo que dice en su palabra, todo lo que dice. Y después Jesús te puede dar el bautismo. Lo cual, si lo leemos por fe, es totalmente diferente. Porque yo tuve 14 años de edad. Yo no tenía una relación con Dios. Creo que lo amaba un poco, porque sí me sentía mal cuando tenía pecados, así, pero no obedecía a sus mandamientos. Y a la edad de 14 años, en una convención en Monterrey, me acuerdo que en el momento de la administración yo paso sin siquiera saber de qué habló. O sea, ni siquiera puse atención a la prédica. Paso y ahora reconozco que era el Espíritu Santo cuando me puso a sentir de que orara, Padre, lléname, Dios, lléname. Y empecé a orar eso y no podía parar de orar. Y no supe cuándo, pero cuando desperté estaba en el suelo tirado hablando en lenguas. Ahora, yo no sabía lo que era hablar en lenguas. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo. No sabía nada, tenía 14 años, pero no estudiaba la Biblia, no sabía nada. Hasta 5 años después, como 5 años después, cuando llego a la escuela bíblica, aprendo lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, aprendo lo que es el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, si yo leo la Biblia por mi propio entendimiento para yo poder decir, ok, si quiero esto de Dios, tengo que hacer esto de Dios. Estoy poniendo reglas para que la gente o para que yo mismo pueda recibir de Dios. Por eso te digo, cuando estudias la Biblia, tu fe puede ser probada. Pero ¿sabes una cosa? Si tú estudias la Biblia en fe, tu fe va a ser explotada. Y ¿sabes lo que te acabo de leer? Está mal dicho.
Porque si alguien me pregunta cómo recibes el bautismo del Espíritu Santo, es muy diferente a cómo recibes el Espíritu Santo. Aquí lo que Jesús dice es: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que Él les dé al Espíritu Santo para que los acompañe para siempre. Pero aquí lo que se está refiriendo no es al bautismo. Lo que se está refiriendo es esto: Jesús llega con el Padre, tú aceptas a Cristo en tu corazón, y Jesús le dice: Padre, Él acaba de aceptarme en su corazón. Todavía no ha cumplido mis mandamientos, pero ha creído que yo morí por Él. Y por esa fe que tenemos en la gracia que sin merecer la salvación Jesús nos dio, por esa fe, dice que el Padre manda al Espíritu Santo junto con la salvación. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa totalmente diferente, que no le podemos poner condiciones. La única cosa que vemos sobre el bautismo, lo voy a hablar el miércoles en la iglesia del Tabernáculo, en el grupo de Youth, que va a ser algo sorprendente. Nomás te invito a eso, el carácter de Dios, hay una bendición ahí, y en la Biblia hay otra bendición tremenda, pero léela en fe. Jesús dice: si ustedes creen en mí, dice, mi Padre y yo, o sea, Jesús y Dios, estaremos en ustedes. Eso es algo impresionante. Eso es algo, está diciendo: Dios mismo y Jesús mismo estarán contigo. Todo ese tipo de versículos voy a empezar a compartirlos en una clase. El miércoles voy a dar una prédica en el tabernáculo, en el grupo de Youth, que se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero quería compartirte eso. No me lo quería guardar para mañana, la verdad que ya quería soltarlo. Y bueno, espero que te sea de bendición. Si tienes alguna duda, una pregunta, mándamela por mensaje. Y bueno, Dios te bendiga.